Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos reunidos ya un tiempo más, un año que estamos empezando, en que el Señor ha permitido que sigamos con Él, que sigamos juntos, que sigamos escuchando su palabra y manifestando su amor. Amén. Los invito a inclinar sus rostros para hacer una oración. Y vamos a decir: Señor, gracias. Gracias por este nuevo tiempo. Gracias por este nuevo año que tú nos permites estar contigo, Señor. Te pedimos que todo lo que venga sea bajo tu voluntad siempre, Padre, en nuestras vidas. Y te pedimos siempre, Señor, que nos revistas y nos fortalezcas de tu espíritu para poder seguir adelante por cada situación que pueda venir a futuro, por muy difícil que parezca. Padre mío, permítenos siempre confiar en ti, Señor, y seguir adelante, y que nuestra fe sea acrecentada día a día a través de toda prueba que pueda venir, Señor, porque tú eres la gloria, tú eres el Señor, tú eres el Padre grande, eterno. Y gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo. Gracias porque están haciendo la obra en cada uno de nosotros a su medida, Señor. Y te pedimos que sigamos siendo luz siempre para muchos hasta el fin de nuestros días, hasta que cuando tú lo desees, Padre mío. Estaremos siempre pendientes de tu palabra, siempre pendientes de tu amor, porque siempre te necesitamos a ti, Señor. No hay nada más grande que eres tú, el cual llena nuestro corazón, el cual aplaca toda tristeza, toda angustia, en el cual tú eres el único que sana toda herida. Y es por eso que te damos las gracias, Señor, por nuestras vidas. Y todo lo que hoy acontezca en tu palabra, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que sea tu voluntad. Y todo esto siempre te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar un tema que es importante dentro de la vida en el cual el Señor Jesucristo se manifestó en la tierra. Y esto está en Lucas capítulo 4. Y voy a hacer lectura desde el verso 14 hasta el 30. Quiero que cuando vaya leyendo, traten de mantener la lectura dentro de sus mentes para que puedan luego, cuando vayamos analizando lo que el Señor quiere decir, tengamos lo que el Espíritu quiere en cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra del Señor en el verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis:
este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bien, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo siempre ha venido a enseñar, ha venido a levantar. Y la palabra dice que Él vino con el poder del Espíritu. Empezando por ahí, Él vino con el poder del Espíritu. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo, en un día sábado. Él, aun cuando había nacido en Belén, Él se había criado en Nazaret. Por eso lo conocían más como Jesús de Nazaret. Y la palabra dice que en un día de reposo entra en la sinagoga, según su costumbre, y Él entraba a la sinagoga ¿para qué? Para enseñar y predicar. Tratemos de mantener en nuestra mente una forma de cómo Él estaba en la sinagoga. Era un lugar donde habían muchas personas, habían sacerdotes, y pues Él estaba justamente allí un sábado. En el verso 17 dice que el Señor Jesucristo se levanta para leer y le dan el rollo del profeta Isaías, y abriendo encontró lo que estaba escrito, ¿verdad? El rollo de Isaías era un rollo, no era como que estaba clasificado por versículos y capítulos como está el libro de la Biblia. Un rollo era un rollo que estaba escrito, una serie de palabras, y entonces a él le dan un rollo, y él justamente este rollo él lo abre. No fue un rollo que se haya escogido, fue algo que vino. Entonces en el verso 18 dice: Él encuentra el Espíritu del Señor, dice en el rollo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En esta parte, aquí ya se estaba dando a conocer la profecía del profeta Isaías. Cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, fue en el momento de su bautizo. Él fue ungido allí. Es por eso que Él empieza su ministerio. Esta unción que tuvo el Señor Jesucristo lo capacitó para que pudiera hacer todos los trabajos que el Padre le había encomendado. ¿Por qué el Señor Jesucristo necesitaba ser capacitado? ¿Acaso no era el Hijo de Dios? ¿Acaso Él no podría tener todo el poder? Pero la palabra dice que el Verbo se hizo carne, tomó semejanza de hombre, con todas sus debilidades. Por eso es que Él sufría, Él lloraba, Él también tenía momentos de angustia, de sufrimiento, pero tenía que ser capacitado, tenía que ser preparado por el Padre en la carne, para que la carne no pudiera ganarle al Espíritu. Ustedes saben que la carne y el Espíritu en lucha. El Espíritu siempre quiere adorar a Dios y la carne no quiere manifestar eso con Él. Entonces el Señor fue capacitado, fue bautizado en el Espíritu, y eso le dio esa capacidad. Por eso cuando vemos en el versículo anterior dice: Él vino con poder del Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que hacer un trabajo, una misión en el cual el Padre le había encomendado.
Y esa misión no era terminar solo en la cruz, su misión sigue hasta ahora en nosotros, en cada persona, en cada ser que lo conoce. Su misión es interminable, ¿verdad? Y aquí dice, y cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, justamente pues fue en el momento del bautizo, como estábamos hablando. Y también, ¿qué dice en el rollo? Ha venido aquí a proclamar buenas noticias a los pobres, las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Ahora estamos predicando el año agradable del Señor que viene ya y que está en nosotros. A sanar a los quebrantados de corazón. El Señor, ¿a cuántos ha sanado en sus corazones? ¿A cuántos ha sanado el Señor? Amén. A todos, porque siempre hemos estado quebrantados de alguna u otra manera. Hemos estado heridos, hemos estado dolidos, nos han hecho daño. En fin, tantas situaciones que ni el psicólogo ha podido resolver. Porque ¿saben qué? El psicólogo también necesita de Dios. Él también necesita del poder de Dios. Hay médicos que aman a Dios y antes de hacer una operación ponen a Dios primero, ponen a Dios delante para que puedan operar y puedan hacer algo. Y hay una experiencia propia vivida en la experiencia que pasó David, mi hijo, obviamente. El médico, cuando lo operó y terminó la operación, le dijo: hijo, no sé cómo es que estás vivo. Tú no has debido estar aquí ya. Yo antes de operar, le dijo, siempre me encomiendo al Señor, pero había un momento en que yo no sabía qué hacer, pero algo hice para que tú estés aquí, y el Señor te está dando una oportunidad más para que puedas hacer algo con Él en tu vida. Y eso fue algo que el mismo David me contó y me dijo: mira, padre, lo que pasó esto. Y el Señor, tengo entendido que le dio 5 años de vida más. ¿Pero para qué? ¿Por qué le tuvo que dar 5 años más? Para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Porque él tuvo una relación muy grande con el Señor. El Señor lo tocó más de 3 veces. Él cuenta que en momentos de dolor y que ya las pastillas no le hacían nada, él sintió las manos de Dios sobre él y le pasó el dolor inmediatamente, instantáneamente. Estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios en el cual el Señor también me hablaba a mí a través de él y me decía: no pierdas la esperanza, la voluntad es mía. Y entonces él me comenzaba a contar y me comenzó a decir muchas cosas. Y hay algo que el Señor me dijo, dice, ¿no? El perdón es básico en las personas. El perdón es básico para que puedan ser perdonados por Dios. El perdón es básico para que no tengas cargas sobre ti. Tienes que perdonar. Y él me dijo: Padre, el Señor me ha hablado directamente y me ha dicho que es necesario que yo perdone para que yo pueda descargar todo aquello que tengo encima y mi carga pueda ser más ligera. Y él, después de aquello, después de las experiencias que tuvo, me dijo: Padre, me siento más ligero, no tengo temor a nada, y solo sé que Dios es un Dios de poder, es un Dios de amor. Y algo también me dijo: nunca debemos echar la culpa a Dios de las cosas que nos pasan, porque muchas veces la culpa no es del Señor, porque Él nunca la tiene, sino nosotros mismos, por nuestro actuar, por nuestra forma, por nuestro carácter, por nuestra vanidad y por todas aquellas cosas. Es por eso que no hay que levantar un falso testimonio delante de Dios. Y hay algo más que Él empezó a enseñarme: hay que ser valiente delante de toda prueba. Y valiente eres cuando estás de la mano del Señor.
porque si no, te vas a doblegar y vas a caer. Es por eso que el Señor ha venido a levantar, ha venido a proclamar buenas noticias, a dar libertad a los que están cautivos. Muchos están cautivos en sus propios pensamientos, muchos están cautivos por los celos, por la envidia, están cautivos por el alcohol, por la droga. Muchos han estado cautivos, pero ahora están libres, porque el Señor rompió toda cadena, ¿verdad? Porque Él es un Dios de verdad. Él es un Dios de amor. Si nuestra fe se quiebra, vamos a perder la comunión con Dios, vamos a perder la relación, vamos a perder la gracia, la dádiva, que es la fe que el Señor nos da. Es por eso que nuestra voluntad debemos ponerla siempre delante del Señor, porque somos frágiles en muchas formas. Por eso es que dijo: he venido a dar vista a los ciegos. No solamente aquellos que sufren físicamente, sino aquellos que están espiritualmente ciegos y andan ciegos por la vida sin saber qué hacer, porque no tienen a dónde llegar, no saben qué hacer y no tienen una razón de vivir. Y reniegan de su vida, reniegan de los padres que tienen, de los hijos que tienen, reniegan del trabajo que tienen, porque no conocen a Dios, porque no saben que hay algo que es más grande y mayor. Él dijo que ha venido a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año nuevo, el año en el cual la palabra de Dios sea difundida siempre. Y eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros, difundir su palabra. En el verso 20-21 dice: y enrollando el rollo lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy a vuestros oídos se ha cumplido estas escrituras. Imagínense ustedes que estemos ahí y que Él comience a hablar aquello. El Señor devuelve el rollo, ¿verdad? Y comienza a hablar sobre el tema que habían leído, porque eso era una costumbre. Y la mayor parte de las personas que estaban allí estaban curiosas, ¿y ahora qué va a decir? Todos se preguntaban: ¿qué va a decir? Este es el hijo del carpintero, ha sido mi vecino. Y todos estaban en silencio y estaban mirando, dice, fijamente a él que iba a decir. Y el Señor les dice: hoy a vuestros oídos se ha cumplido la escritura. Pero el Señor ya había estado haciendo su trabajo antes de haber hecho esta lectura. Ya habían hecho milagros. Los cojos andaban, los ciegos miraban, las enfermedades desaparecían cuando Él tocaba a las personas. Los leprosos eran sanados, los sordos oían. Y todo aquello, si quieren recordar, eso está en Lucas capítulo 7, el versículo 22, cuando Él mismo les dice: mire lo que está pasando, como dice, mire lo que estoy haciendo, lo que el Señor está obrando en mí y cómo estoy trabajando en lo que el Señor me ha dado. Y todos dicen que hablaban de Él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Y todos decían: qué bonito habla, mira qué bien dicen las cosas, porque el Señor estaba hablando con toda la autoridad que Él tenía, porque el Espíritu te da autoridad y poder. Y la palabra dice que Él estaba lleno del poder del Espíritu. Entonces Él había hablado tan maravillosamente que todos se quedaban asombrados de lo que Él estaba diciendo allí. Y también en Mateo capítulo 13 habla sobre este mismo tema y dice en el versículo capítulo 13 versículos 54-55, y dice: y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Es que no podían creer que alguien que ellos habían conocido desde hace muchos años pudiera tener toda esa capacidad, y no solamente eso, sino hablar de tal forma, de tal poder, y se escandalizaron. Este cambio
que hubo de maravillarse, porque en principio se maravillan y luego se escandalizan, se debió a lo que el Señor había explicado en la lectura. Él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y explica luego que la Escritura se había cumplido en él. Entonces las personas no podían decir: él se está autoproclamando Mesías, él se está autoproclamando, no puede ser, esto es una blasfemia. Y justamente hubo esa contraposición. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque aquellos hombres no tenían discernimiento de espíritus, estaban completamente ciegos, ¿verdad? Cuando no hay discernimiento, estás ciego, no puedes discernir, no puedes saber. Y el discernimiento solamente te lo da el Espíritu. Amén. Entonces es por eso que ellos actuaban de tal manera, no podían reconocer. Y en el verso ya 22, 23, 27 les dice: sin duda me citaréis, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra, ¿no? En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en un comienzo, en su propia familia, sus propios hermanos no creían en Él. No creían en Él. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es de esa naturaleza. Tiene envidia, tiene celos. Y no podían ellos decir que su hermano era mejor en algo. Normalmente cuando un hermano es mejor, uno se siente más bien contento de que pueda superarse, pueda estar mejor o que pueda ayudar a los demás. Pero no, cuando alguien no puede hacer aquello, viene la envidia. Y aún sus propios hermanos tenían envidia de él, ¿no? Entonces él también al Señor le dice: os digo en verdad que en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre por todo ese lugar. Habían muchas viudas en Israel, les dice, les está contando algo, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer que era viuda de Sarepta de Sidón, ¿no? Y habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Solamente Naam el sirio le comienza a contar a las personas, y las personas todavía no entienden porque se quedan pensando un poco. Jesús conocía justamente los pensamientos de aquellas personas, y el Señor sabe que dudan de Él, aún sabiendo de los milagros que hacía. En aquel entonces muchas personas habían visto los milagros que había hecho el Señor Jesucristo, pero aún viéndolos lo negaban. No podían aceptar estas cosas, porque la única razón es que estaban con un espíritu en sombras, en oscuridad. No podían ver la luz, ¿verdad? Entonces el Señor, al ver la incredulidad de estos, le dice que ningún profeta es bien recibido en su tierra, ¿no? Le comienza a decir lo mismo. Luego el Señor les dice: mira que Dios tiene misericordia sin distinción de razas ni nacimiento. Les dice: ¿saben qué? Dios es misericordioso. Y es por eso que les hace recordar que en los días de Elías habían muchas viudas en Israel. Y había mucha hambre, pero había muchas viudas en Israel que necesitaban comida, necesitaban ayuda. Pero el Señor no quiso ayudarlas a aquellas, sino a una. Y lo manda Elías a que vaya donde esa viuda de Sarepta de Sidón. Era una sidonia, no era de la raza judía, ¿no? Entonces, y en los días del día habían muchos, dice, muchas viudas en Israel, por eso, ¿no? Y el Señor envía ¿a quién? A una viuda de Sidón. Bien, y algo parecido sucedió con los leprosos de Naam en los tiempos de Eliseo. Habían muchos leprosos, pero el de Naam fue tocado por el Señor, igual que esta viuda. ¿Por qué esta viuda? Porque esta mujer amaba a Dios y no era judía. Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos, sobre distintos lugares en la tierra. No importa la raza ni el color, el Señor siempre va a ver tu corazón.
Y en un corazón de amor a Dios siempre van a haber bendiciones, siempre van a haber milagros, siempre van a haber cosas que los demás no ven, que los demás no van a poder ver. Hay manos invisibles que se mueven a través de los corazones humildes delante de Dios. Algunas veces ocurren cosas que no entiendes. No sé si te ha pasado esto, pero alguna vez no has tenido un pan en tu casa, no ha habido nada que poner en la mesa y tu mesa ha estado vacía. Y tú decías: gracias, Señor, gracias, Padre. No reniego de que la mesa esté vacía. Y estás con ese sentimiento, y a las 2 horas te tocan la puerta y te ponen el pan sobre la mesa. No solamente pan, te ponen bizcocho, torta, helados, te ponen todo aquello que no pensaste tener en tu mesa. ¿No les ha pasado eso? Amén. Claro que sí. A mí también me pasó. Las cosas materiales no llenan. Puedes tener muchas cosas, pero eso no te llena. Solo te va a llenar el amor de Dios, el amor de Cristo. Solamente Él sabe tu necesidad, Él sabe tu dolor, Él sabe tu sufrimiento, Él conoce tu corazón. Y a veces nosotros queremos que Él actúe de una forma inmediata y solucione nuestro problema, y nos llenamos de desánimo y de angustia. Es tu prueba, es tu prueba. Es la lucha que está entre la carne y el espíritu. Y el Señor te pone en una batalla. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Señor, sálvanos. El bote está que se hunde. Hay relámpagos, hay truenos. Y tú estás descansando y nosotros vamos a perecer. ¿Y quién estaba descansando en esa barca? ¿Recuerdan? Era el Señor Jesucristo. Y cuando lo despiertan, ¿qué es lo que le dice? Hombres de poca fe. ¿No se dan cuenta que el milagro está con ustedes? ¿No se dan cuenta que yo estoy en ese barco? El Señor quiere que nuestra fe sea acrecentada. El Señor quiere que nuestra convicción de amor a Él no solamente sea un querer, sino un hacer en nuestras vidas. Eso es lo que Él desea. Y entonces, viendo nuestra historia, dice: y al oír estas cosas que el Señor había hablado, todos en la sinagoga se llenaron de ira. La gente no podía aceptar que eran inferiores a viudas fenicias y a leprosos sirios. Nosotros somos judíos, somos los hijos de Abraham. ¿Cómo vamos a ser así? No podemos ser menos. Nosotros somos más, ¿no? Y la palabra dice que lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cima del monte al cual estaba edificada la ciudad de ellos, con intención de despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue por su camino. No podían tomarlo a él. Él estaba bajo la protección del Padre. Todavía su misión tenía que cumplir. Su tiempo todavía no había llegado. Por eso el Señor hoy quiere decirte que no estás sola, no estás solo. Todo sufrimiento es pasajero, toda necesidad es pasajero. Nuestro Padre es rico en espíritu y en verdad. Él es dueño de todas las cosas. Es por eso que no podemos quejarnos de lo que tenemos. Agradezcamos día a día lo que tenemos delante de nosotros. Las riquezas están en el corazón, no en las cosas que podamos tener. Las riquezas están en tu corazón. Y un corazón bueno, siempre saldrán cosas buenas de un corazón bueno. Siempre van a salir palabras buenas de levante, de bendición. Nunca van a salir palabras de maldición. Nunca vas a querer lo malo para tu semejante, ni herirlo de ninguna forma. ¿Por qué?
Porque el Señor está dentro de tu corazón, porque Él está moviéndose en ti, porque en ti Él te da misericordia, te da fortaleza. ¿Fortaleza para qué? Para poder resistir a los demás, para que no puedas llegar al mismo nivel de los demás. Si alguien está en sombras, tú eres la luz para alumbrarlo, no para hundirlo, para alumbrarlo, para sacarlo adelante, no para marginarlo, no para decirle no. Justamente el Señor, si hubiera pensado así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí delante de Él, porque nosotros no merecíamos que sus ojos pongan en nosotros, en realidad en toda la humanidad. Pero no nos dejemos llevar por la carne, no nos dejemos llevar por el carácter. Yo soy así y yo voy a morir así como soy. No. Desde el momento que tú fuiste tocado por el Señor, tú ya no eres la misma persona. Pero algunas veces la vieja naturaleza quiere salir nuevamente. No hay que dejar que la vieja naturaleza salga. Hay que poner freno a aquello. Por eso la palabra dice: resistid al diablo. Resistir eso. El Señor no dice que no va a venir, sí, y justamente Satanás tiene su función, porque todo está bajo la permisencia de Dios. Él no puede hacer lo que quiere, porque Dios tiene el poder sobre Satanás, sobre todo. Él es el ganador de todas las cosas. Pero ¿por qué ocurren estas cosas aquí? ¿Por qué? En cristianos inclusive, ¿por qué? Porque está probando tu fe, está probando tu amor a Dios, está probando qué tan valiente eres. Hay que ser valiente para amar a Dios, hay que ser valiente para perdonar al que te hirió. Es necesario que en este año, si han habido problemas, sean resueltos en el nombre del Señor. Es el tiempo en que se pidan perdón unos a otros, para que empiecen el año limpios, sin nada de resentimientos, sin nada de aquello que esté dentro de tu corazón. El Señor quiere aquello para que estés libre de esa mochila de cargas, de tensiones, de angustias y pesares. Es por eso que el Señor hoy en su palabra nos ha hecho recordar el por qué vino y el por qué está hoy aquí dentro de nosotros. Es tiempo de reflexión, hermanos. Es tiempo no solamente de pensar, sino de actuar. Y de actuar en el entorno, porque por allí se empieza. Aunque no eres profeta en tu propia tierra, como dice el Señor, porque muchas veces no te van a escuchar. Pues si no quieres escuchar a tu hermano, escucha la voz del pastor, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Jesucristo, que es el mayor, el más grande y el que tiene la verdad por delante. Es verdad. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro Señor. Entonces vamos a ser mejor guiados todavía, conforme el Señor quiere. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración. Y vamos a dar gracias a Dios, Padre. Gracias, Padre mío, gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por aquello que nos dejas en cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que este año tú desates toda cadena de opresión en todo lugar. Y ahora estamos intercediendo no solamente por el mundo cristiano, sino por todos aquellos que no conocen a Dios. Padre mío, pedimos por todos aquellos que están en sombras y en tinieblas, para que tú en tu misericordia puedas tocarlos a cada uno de ellos y puedas transformar las cosas conforme tú quieres, porque tú tienes el poder, Señor, de hacerlo. Y ayúdanos, Señor, a ser siempre lámparas encendidas. Ayúdanos, Padre mío, necesitamos mucho de ti, Señor, en este tiempo, en estas épocas. Necesitamos de ese amor,
de esa luz, de ese espíritu que puede ser movido en cada uno de nosotros. Haznos valientes para resistir todas aquellas pruebas que puedan venir y seguir adelante, Señor, hasta el final, conforme tú quieres, Padre. Bendice, Señor, a todos aquellos que están al servicio de la humanidad. Bendícelos, Señor, a todos aquellos enfermeros, médicos, bomberos, aquellos todos que pertenecen, que están siempre prestos a ayudar a los demás. Úngelos, Padre mío, y protégelos y dale esa fortaleza para que puedan salir airosos en cada prueba. Gracias, Padre mío, por este año que viene, y esperamos siempre en tu voluntad, Señor. Ese es el deseo de tu iglesia. Gracias, Dios, gracias, Señor, y todo esto siempre te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.